Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema y el invitado son Ignacio Coplet, autor del libro Las claves secretas de Perón. Él es abogado, historiador, miembro de la Academia Argentina de Historia y lo tenemos acá con nosotros para hablar un rato. Sí, señor. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por tenerme como invitado en el programa de ustedes. Es un placer para mí. Por favor, el gusto es nuestro. Bienvenido, Ignacio. Ignacio, de pleno, primero que quisiera arrancar con tu libro. Contanos un poquito cómo es esto de las claves de Perón, las claves secretas de Perón. ¿Cuáles son las claves y por dónde va el libro? Y después seguimos hablando de otras cosas. Bueno, hace mucho tiempo llegaron a mi mano unos documentos que contenían 3 juegos de claves secretas. ¿Qué son las claves secretas? Y después hablamos de los juegos. Perón, cuando se tuvo que exiliar en forma forzada en el año 55 y comenzó un derrotero de 17 años de destierro, él se propuso, sin quererlo, pero queriendo, mantener vivo el espíritu del justicialismo y de sus seguidores en la Argentina y en otros países del mundo. No nos olvidemos que junto con Perón hubo muchos militantes y seguidores que tuvieron que exiliarse fuera del país. La cuestión es que Perón comenzó a organizar lo que vino a llamarse la resistencia peronista. Bueno, hoy es un día muy especial para la resistencia peronista. 9 de junio se conmemoran los fusilamientos del año 56, donde más de 30 personas fueron masacradas por el odio de los enemigos de Perón y el peronismo. ¿Qué hace Perón entonces? Utiliza una arma poderosísima desde el exilio, que es la escritura. Son la correspondencia, los documentos, los mensajes, los telegramas, etc. ¿Y qué hace Perón? Precisamente para evitar, o para, en el caso de que fueran interceptados, empieza a configurar juegos de claves secretas para poder disfrazar los mensajes a través de esas escrituras. Y entonces ahí empieza con unas pequeñas claves en Chile, que no se puede llamar un juego de claves de Chile, pero empieza a esbozar algunas formas de enmascarar la correspondencia con iniciales, etcétera. Perón ya había tenido un antecedente cuando había estado de agregado militar en Chile en el año 1936, y luego configura un juego de claves enorme entre Caracas y Ciudad Trujillo. Y ahí es el primer juego que yo tengo en mi poder, un juego muy nutritivo de documentación y de disfrazar y de plantear encriptados las palabras y las frases, etc. Y entonces de esa manera Perón envía su correspondencia disfrazada para que los que la recibieran, no había muchos juegos de claves, generalmente la tenían los delegados y algún otro más, para que pudieran entender qué es lo que estaba diciendo, o algunas palabras o frases o directamente contenidos que estaban disfrazados en su correspondencia. Eso es lo que hizo Perón con estas claves. Bien, y vos describís esto en el libro tal como te llegó la documentación. En realidad lo que yo hago, transcribo esos 3 juegos de claves en el anexo documental. Bien. Precisamente para ser fiel al papel. No nos olvidemos que el historiador tiene la obligación de mantener la fidelidad hacia el documento que recibe, claro, o que tiene en su poder, y tiene que compartirlo tal cual está. Y lo que hago también es una contextualización de esas claves en lo que fue todo el derrotero del exilio. O sea que hago una historicidad de los distintos países que Perón tuvo que pasar de uno a otro durante sus 17 años de exilio, y en esa contextualización
agrego entre esos capítulos la explicación de lo que son las claves. Explico más o menos de qué se tratan, qué es lo que hace, etcétera, y luego en el anexo documental las transcribo, porque me parece importante que la gente saque sus propias conclusiones y que no me convierta yo en un traductor o en un intérprete de lo que Perón hizo. Perfecto, buenísimo. Ignacio, porque originalmente esta red de claves o estas claves para para quienes recibían la correspondencia de Perón, ellos ya sabían lógicamente de qué se trataban y cómo las enviaba. ¿Cómo hizo para ir armando toda esa red de claves como dijiste vos, que los receptores eran los delegados y demás? Fue un trabajo desde de mucho tiempo, imagino también eso, ¿no? Digo, hoy Sí, por ahí es más fácil por el tema de las redes y demás, pero en aquella época estaba complicado. La realidad es que lo que demostró Perón en sus años de exilio es darnos una muestra de la genialidad de ese hombre, Claro. primero. Segundo, de la fortaleza y luego de la sagacidad e inteligencia para configurar estos juegos, que no son, que tienen todo un contenido y tienen toda una continuidad entre las letras del alfabeto, entre las cosas que va disfrazando. Y es cierto que nosotros en el exilio tuvimos la oportunidad de ver a un Perón en estado puro. ¿Por qué digo en estado puro? Porque Perón estaba solo en el exilio. No tenía la burocracia del Estado como cuando fue presidente de la República, que ya sabemos toda la parafernalia que rodea a un presidente para poder realizar su tarea gubernamental. Acá Perón estaba solo frente a una máquina de escribir, Claro. ¿no? Una Smith Corona, y Perón, en esa soledad, él confiesa que trabaja de 10 a 14 horas por día, escribiendo, contestando cada una de la correspondencia y obviamente creando este juego de claves. Que lo que llama la atención es que no es solamente cambiar el nombre. Vamos a suponer, Mario Nitti, vamos a suponer que Perón le decía el Tano, ¿no es cierto? No sé. Omar Hamid, el turco. Claro. Ignacio Clopé, el franchute, ponele. No era tan sencillo el disfraz y la creatividad de cambiarle los nombres. Eso por un lado. Y por el otro, crea lo que se llama un sistema de encriptación que se puede describir o se puede traducir con un sistema que Perón escribe y lo explica en el mismo juego de claves. Cosa que por ahí 4 consonantes o 4 letras y números nos están diciendo una frase, por ejemplo, un nombre. Y eso es la genialidad de este hombre, en ese estado puro, lo que es el exilio, lo que es el destierro. Yo no lo sufrí nunca, pero aquellas personas que han sufrido el destierro y el exilio, es tremendamente difícil para el ánimo, para una persona, las adversidades, el estar lejos de su casa, de sus cosas, de sus objetos, de su tierra, de sus familiares, de las personas más queridas. El destierro es algo tremendamente cruel y duro para cualquier persona. Y Perón, a pesar de esa adversidad, porque encima se tuvo que ir para evitar una guerra civil, porque él lo dijo, él no quiso resistir para evitar una guerra civil, porque hubiera podido quedarse y resistir, y había más de 1 millón de muertos en Argentina, porque había mucho odio. Él prefirió irse y dio batalla con la escritura, con la letra, con la pluma. Bien, bien. También tengo entendido ahí, estuve viendo tu obra, vos escribiste también de Evita, y tu esposa, ¿no? Escribe mucho sobre Evita. Sí, sí. ¿Esto es así? Efectivamente, mi mujer tiene un libro que se llama Santa Eva Perón, Sí. Que es una obra extraordinaria de análisis profundo de todos los escritos y mensajes de Eva Perón. No se hizo ninguna obra igual hasta ahora. Y yo también escribo sobre cuestiones históricas, sobre algunas cuestiones de Eva Perón también, porque bueno, hablar de Perón es también hablar de Eva.
A diferencia de aquellos que quieren poner a Eva por encima de Perón, ¿no? O sea, hablar de Perón es también hablar de Eva, pero hablar de Eva es Perón, no es Eva Bien, Perón, bien. es Perón. Y si vos tuvieras que identificar un rol de cada uno, de Eva y de Perón, ¿cómo lo harías? Y Perón es el hombre de la historia, es el gran gobernante, es el estadista, es el líder. Ujú. Eva, una gran abanderada, una gran discípula de Perón para cuestiones específicas, no diría yo, porque Eva Perón servía para acercarse a la gente, para estar cerca de los necesitados, de aquellas personas que tenían las grandes carencias de la Argentina, las grandes injusticias de la Argentina. Eva Perón las supo interpretar y despertó en el pueblo el sentirse no abandonado, sino amado por la esposa, por la primera dama. Bien, y es buenísimo lo que planteas, este tema de que vos decís, algunos quieren poner a uno sobre el otro, la figura de uno sobre otro. Te comento como cosa, como dato, mi esposa suele hablar en el sindicato. Mi esposa pertenece a UPCN, un sindicato. En el sindicato dan charlas para los delegados a través de algo que se llama CIPER, que es el Centro de Estudio del Peronismo. Y a ella le toca la parte de Evita. Y cada vez que toca el tema de Evita aparece este tema, ¿no? Quien está por encima, uno por encima de otro. Ella suele decir, hace un tema de que son dos caras de la misma moneda y que uno no podía sin el otro. Por eso me interesaba mucho este tema, saber tu opinión respecto de esto. Y acto En seguido, realidad, no, sí, decime. en realidad Perón era Perón sin Eva, Bien, estamos de acuerdo, ¿no? bien, bien. Perón sin Eva. Luego, con la llegada de Eva Perón, le da, si vos querés, un contenido o una sensibilidad que lleva, si vos querés, a extremar ese justicialismo. Pero Perón, es único. Bien. Perón es inigualable, es irrepetible. Eva Perón sí es una mujer extraordinaria, pero Eva Perón sin Perón no era Eva Perón. Perón sin Eva era Perón. Bien, bien, clarito la cuestión. ¿Querés que te lo explique de nuevo? No, muy clarito, bien, bien, bien. Perdón, muchachos, lo que pasa es que esto lo vengo Claro que trabajando hace sí. muchísimo tiempo y veo que hay muchísima manipulación, Bien. ¿no? Hay muchísima manipulación de muchísimos personajes que hacen una gran tergiversación de esta Y sí. realidad. Entonces hay que poner a veces puntos sobre las IES o poner un poco de luz a tanta ideología que tanto daño nos viene haciendo la Argentina. Bien, y ya que tocas el tema, yo no puedo, me muero por hacerte la pregunta que no tiene que ver con el libro, pero sí con lo que vos pensás. ¿Cómo ves el peronismo hoy y qué ves para el futuro del peronismo? Un Bueno, peronista como mirá, vos, digamos, ¿no? yo lo veo que cada vez hay menos peronismo, o sea, no es visible el peronismo en las cabezas que se dicen peronistas. Entiendo que el peronismo o el justicialismo es una doctrina perenne, ¿no? O sea, esas que no caen, no, no mueren, es una doctrina viva y actual, muy actual, pero que lamentablemente ha sido bastante manoseada o traicionada en los valores espirituales y políticos que representa. Entonces nos encontramos con que en nombre del peronismo se han hecho tantas barbaridades, en nombre del peronismo se han traicionado tantas banderas, en nombre del peronismo se han trastocado tantos valores, donde no veo que hoy, por ejemplo, fíjate que ahora que es oposición, los que se dicen peronistas ahora ponen la marcha peronista en los actos. Mirá qué simpático. Mirá cómo se acuerdan ahora de Perón, de la marcha y de las banderas, ¿no? Y cuando son gobierno traicionan los valores de Perón y de Evita, ¿no? Eh, los ejemplos huelgan. Entonces, si vos me decís, ¿dónde está hoy el peronismo? Mirá, no sé, el peronismo puede ser que esté en el corazón de muchísimos argentinos de buena fe. Y en aquellas personas
que creen y que siguen creyendo en la idea del peronismo existe, sí, pero no lo veo hoy traducido en una representación política que mantenga la fidelidad de esas banderas. Y la pregunta que te hago, vos recién acabas de decir, está en el corazón de mucha gente. ¿Está en el corazón de algún dirigente que conozcamos para vos? Es, es probable que sí, pero muchas veces esos dirigentes tienen que capitular y tienen que negociar ciertas banderas y valores donde lamentablemente está manoseado ese peronismo y entonces está viciado por condicionamientos. Entonces yo lamentablemente lo veo lejano, lo veo lejano. Me gustaría decir todo lo contrario, pero nos hemos ya desilusionado tanto de lo que has venido. Mirá, el último gobierno peronista que hubo fue el de Isabel Perón. Ujú. Lo que vino después. Titular. Fuerte eso. Un titular. Sí, fuerte, muy bien. Bien. Pero ustedes me llevan No. bueno, me gusta pararme por encima de las cuestiones coyunturales, porque si no, viste, el historiador y el intelectual Claro. empieza a decir boludeces. Y Como sí, está más que claro, sí. Ignacio, te llevé por este camino y me tomé el atrevimiento. Te voy a ser sincero. Tenemos una amiga en común que es Marita Goñi y le pregunté a Marita Goñi si te podía llevar por este camino. Y me dijo, sí, hablalo con él, que no va a tener ningún problema en decirte lo que piensa. Y no se equivocó. No tengo problema, pero lo que te quiero decir es, a mí me gusta pararme, ¿viste? Yo generalmente cuando me invitan en tantos programas que he ido, sí. y que ahora después de ustedes tengo 2 entrevistas más, mañana tengo otra más, presento el libro mañana, presento el libro el 1 de julio en La Plata, el 2 de julio en La Matanza, Ajá. así que estoy con un derrotero. Yo me gusta hablar si caigo en la coyuntura, es empezar a pisar callos. Claro, Y claro. la realidad es que yo me estoy parando por encima, porque en realidad yo estoy presentando una obra de historia. Entonces, Sí. ¿quién soy yo para hacer el peronómetro, como se llama? ¿No? ¿Quién soy yo? Yo no soy un 4 de copas, entonces la realidad No, es... bueno, pero Ignacio, no sé si tan 4 de copas porque conoces la historia, digamos, has estudiado la historia y has conocido detalles como el que está presentando con el libro, detalles no menores, digamos, el tema Yo me animo a decir que no profundo. sos un 4 de copa, por Claro, empezar. claro. Punto 1. Y punto 2, yo sigo con esto, no te quiero meter en la coyuntura, pero sí saber, yo quería saber tu opinión. Sí lo querés meter, sos malo vos. No, Sí. no le estoy hablando de lo que pasa ahora, no estoy hablando de eso. Pero sí me interesa, cuando topo con alguien que sabe tanto de peronismo y que además es un peronista de renombre. claro. Bueno, entonces me interesa saber lo que piensa, no voy a dejar pasar la oportunidad. Está muy Después, bien. después te No, confieso. está bien, yo te lo comparto y no le esquivo el bulto a nada. No, y ¿sabes? veo que no. No le esquivo el bulto a nada. Y bueno, tengo que decir lo que pienso, digo lo que pienso. Bien. Una ¿Qué cosa es lo que yo pienso, otra cosa son mis libros de historia, porque si no, tenemos, claro, porque si no, ¿sabés cuál es el problema de los que escriben historia? El problema de los que escriben historia es que generalmente cuando escriben sobre Perón tratan de mostrarnos al Perón que ellos quieren proyectar. Claro. Bien, muy bien eso. Al Perón, digamos que le queda la medida de su ideología. Entonces, garpa cuando dicen que Perón tenía ancestros de pueblos originarios, garpan cuando Perón dice, no, bueno, yo te digo, garpan cuando Perón decía que era un resentido, garpan cuando dicen que Perón, no sé, una cantidad de barrabasadas, que yo las he ido aclarando a lo largo de todos estos libros que vengo escribiendo, pues ya tengo más de una docena de libros que hablo sobre las cuestiones del peronismo. Yo pongo papeles, documentos, generalmente no invento, ¿no? Porque el Perón fascista. Mirá, yo tengo 2 libros que hablo sobre la presencia de Perón en la Italia de Mussolini. 2 libros tengo. No, que Perón era esto, que Perón, todos opinan y todos lo dicen. Entonces, cuando vos te encontrás con esa tergiversación histórica, entonces yo salgo con los documentos y digo, esto no es así, no es correcto, o me parece que están equivocados. Y abro el debate, obviamente abro el debate. Ahora, la realidad ¿cuál es? Es que cuando se escribe la historia con la antojadiza ideología de querer mostrar al Perón que a vos te gustaría que fuera o que piensa como vos pensás, entonces ahí se está haciendo una traducción, una interpretación
un relato histórico que no es real. Bien. Entonces, generalmente yo por eso, los libros, no hay opinión en mis libros, sino que lo que hay historia y hay papeles. Entonces yo generalmente digo siempre, si alguien viene, no puede estar nada de acuerdo, me parece muy bien. Una vez me acuerdo que discutí con una historiadora muy nombrada del peronismo, y había escrito no sé qué pavadas había puesto en uno de sus libros. Pavadas porque estaba recontratrillado cómo había cambiado, cuál era la realidad de la historia. Y yo agarré y le dije, ¿dónde sacaste eso? Pero de buena fe se lo pregunté. Y ella me dice, yo tengo mis papeles y mis documentos, así que yo me apoyo en lo que yo quiero. Pero estás equivocada porque, bueno, y así te contestan. O sea, cuando vos haces una corrección fraterna, o en realidad lo que pretendés es que la historia sea lo más veraz posible, entonces es ahí donde nos encontramos con las dificultades de los que hacen una historia militante, una historia de proyección personal y mostrarnos un Perón que no es el Perón real. Entonces, por eso mismo yo me ocupo en los libros de mostrar al Perón real. Bien, y yo te tengo que hacer otra pregunta. Si yo te diera una varita mágica y te dijera cómo resolverías el futuro del peronismo de acá en más, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Los sentaría a todos los dirigentes a leer Conducción Política, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, Comunidad Organizada, discursos de Perón y que empiecen a tener un sentido peronista de la vida, que es volver a Perón. Enamorate de vuelta de Perón, porque a Perón lo está traicionando. Es como Perón debiera ser el cornudo, ¿viste? Es un cornudo Perón. ¿Por qué? Porque todos los que dicen que lo quieren lo traicionan. ¿Viste? Cuando la mujer o el hombre traiciona a su pareja. Yo lo que diría es eso, lo sentaría a leer los documentos y a ponerlos en práctica. Te pongo un ejemplo. El modelo argentino para el Proyecto Nacional, Perón lo presenta el 1 de mayo del 74. El mismo día que echan los montoneros de la plaza, Perón, cuando inaugura el Congreso, presenta el modelo argentino para el Proyecto Nacional, un documento profético para la Argentina. Ningún peronista, o de los que se dice peronista, después de Isabel, Menem en adelante, jamás pusieron en práctica lo que Perón dijo en el modelo argentino. Y ahí está una mirada profética y un proyecto para poner en práctica para que la Argentina no sea una colonia como Perón lo dice. Si la Argentina no hace esto, será una colonia. Y nosotros seguimos siendo una colonia de los distintos imperialismos, están los chinos, ¿viste? Bueno, los ingleses, que ya sabemos los ingleses son tradicionales, y después todos los caprichos del mundo norteamericano y todo lo que ahora está pasando en la Argentina, es muy preocupante. Entonces, si vos me decís, ¿qué haría yo a los dirigentes, muchachos? El otro día me llamaron de un espacio político para formación política. Y entonces me dijeron, ¿qué hacemos? Lean a Perón, muchachos. No lo leas. No leas ni a Galazo ni leas a Clopé. Léelo a Perón. Léelo a Perón. Vas a ver qué sencillo que es entender la política y qué caminos te va a mostrar para salir del laberinto en el que se encuentra el peronismo. Muy bien, muy bien. Y ahora entonces te llevo de vuelta al mundo de los libros. Ya te saqué del mundo de los libros, te llevo de vuelta al mundo de los libros. Tenemos varios titulares ya. Ya tenemos. Espectacular, la charla esta me encantó. Ignacio, ¿estás pensando en un libro nuevo? Contame. Y de paso me interesaría que me cuentes cómo se te ocurre cada libro. Más allá de vos tenés un tema en el que tu tema es la historia y Perón principalmente, pero ¿cómo se te ocurre pensar un nuevo libro? ¿A partir de dónde? Mirá, generalmente soy un beneficiado, digamos, una persona que estoy agradecida por la confianza que tiene la gente conmigo, ¿no? Un agraciado, como se diría. Generalmente los libros que yo vengo publicando, desde Dónde nació Perón, en el año 2000 publiqué ese libro con la discusión entre Roque Pérez y Lobos. Escribí ese libro porque mi abuelo había sido abogado de la sucesión del padre de Perón, de Mario Tomás, en el año 1928, y amigo personal de Perón, con una relación familiar colateral entre mi abuelo y Perón. Por lo tanto, para mí, la familia Perón vinculada a la mía, te estoy hablando del año 1850,
antes de que naciera Perón. Mi familia ya estaba emparentada, así que este disparate de Lobos y Roque Pérez, yo salí al cruce con un pequeño libro que se ha agotado y que no tengo ni un ejemplar del mismo, para que te des una idea, porque lo tuve que regalar. Y así, a medida que fue pasando el tiempo, los papeles, algunos papeles yo los tenía y después me fueron llegando papeles, qué sé yo. Fui al programa de Carlos Pagni hace unos años atrás. Después del programa de Carlos Pagni escribí Perón íntimo. ¿Por qué? Porque me llamó el hijo de Ordiales, del escribano que había casado a Perón. Tomé contacto con la familia Tizón, con todos los antecedentes de la primera esposa. Tomé contacto con la familia Hinchisa de Camerana, que era gran amigo alpino de Perón, y ahí armé un libro nuevo. Entonces, las claves secretas, ¿cómo será? Un amigo mío me llamó, me dijo, mirá lo que tengo, déjame sacar una copia y armé los libros. O sea, en realidad yo no voy buscando qué escribir, sino que las cosas me van llegando a mis manos. Y en eso soy un agraciado, porque hay gente que por ahí está años buscando un papel para poder fundar una hipótesis de libro, y a mí los documentos me llegan. Y entonces, ahora, de las claves, me llegaron 2 juegos de documentos, 3 juegos, 2 juegos de Madrid y uno de Caracas y Trujillo. Esos juegos me los entregaron 2 amigos míos, me dieron copia. Mira, ¿te interesa? Sí, dame. Y armé el libro. Así es como los papeles de los libros van saliendo. ¿Qué tengo de nuevo? Mirá, en concreto estoy trabajando para he firmado un contrato con una editorial de Madrid para escribir algo sobre el tema de la hispanidad. Así que estoy trabajando ahora, más allá de Perón, digamos, sobre una cuestión un poquito más abarcativa. Pero con Perón tengo ganas de escribir el Perón militar, tengo muchas ganas de seguir con algunas cosas. Lo que pasa es que mi mujer siempre me dice, déjalo, Perón, tranquilo, dedícate a otra cosa. Pero ella se dedica a Evita. Porque ella quiere seguir con Evita y él que se frene con Perón. Ahora publicó su tesis sobre Scalabrini y Ortiz. Muy bien. Muy bien. O sea, ella me dijo, déjalo, Perón en paz, ya está, ¿viste? Y yo soy el viudo de Perón. Entonces, déjame que yo siga un poquito más, porque la realidad que a mí me da una gran satisfacción, porque ¿sabés cuál es el otro tema? ¿Saben cuál es el otro tema? Es un personaje, al margen de que lo quieras, no lo quieras, ¿viste? Es un personaje extraordinario, es un universo inacabable. Claro. Entonces vos encontrás siempre algo para decir. Siempre encontrás algo para decir. Siempre encontrás algo para dar como una novedad, ¿no? Entonces, en ese aspecto es donde yo estoy atento a ver qué hay, qué puede haber nuevo. El otro día me llamaron por un tema para hacerme una consulta, que tenían unos documentos, que yo dije, me interesaría verlos, obviamente, porque la gente te llama cuando ve tu obra. Claro que sí. Y eso es lo que yo le doy gracias a Dios. Agradezco que los papeles vienen a mí, ¿viste? La montaña de Mahoma. La montaña no, los papeles vienen a mí. Entonces, me ahorra muchísimo tiempo en la investigación. Si bien, obviamente, los libros, me dedico a investigar y a mirar papeles y documentos y libros y publicaciones y a quebrarme las pestañas para poder hacer algo lo más científico posible. Bueno, como me pasa con... A mí también me vienen los papeles, las denuncias, los juicios. Me vienen todos para mí. Claro, lo suyo es distinto. A usted el público lo persigue, pero para ver si lo agarra, en realidad. Ignacio, me pasa en esta nota como me pasó por fortuna con varios de los que invitamos acá, que no quiero que termine, pero lamentablemente la tengo que terminar. No me queda otra porque el programa sigue. Lo que sí me gustaría, Ignacio, que no te fuera sin decirme cuáles son las próximas actividades, dónde vas a presentar el libro. Quiero que quede blanco sobre negro para que la gente lo sepa. Redes. Bueno, redes mañana también. Martes, 18:30 en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, en la calle Bartolomé Mitre, creo que es 2087, Sí, primer piso. Y luego el 1 de julio, en la fecha de Perón, de la muerte de Perón, 51 años, en principio va a ser en La Plata, estoy esperando que se confirme, y el 3 de julio, creo que dije 3 o 2, no me acuerdo ahora, en La Matanza. Así que vamos a ver, igualmente, gracias a Dios, tengo mucha gente que nos llama para hacer entrevistas radiales como la de ustedes, muy agradables, muy simpáticas, y me siento muy cómodo, así que les agradezco de corazón que se hayan tomado el trabajo de llamarme y estoy a su disposición para lo que quieran. Bueno, algo me dice que te vamos a tener en otro programa seguramente. Me encantó la nota, me encantó para lo que quieran. Me encantó seguir. Lo que sí invito y refresco para mañana 10 de junio, entonces en el Círculo de Legisladores
de la Nación. Esto, Bartolomé Mitre, ya lo dijiste, al 2087. La hora me parece que no dijiste. ¿A qué hora? 18:30. 18:30 horas, los invitamos a todos ahí. Bueno, Ignacio, ha sido un gusto tenerte, ¿eh? Hasta siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Gracias. Chao, Chau, chau. Ignacio, chao.